Bueno, vamos a platicar sobre los datos que hemos venido viendo de la tercera ola del coronavirus, 2 días seguidos con más de 20,000 nuevos contagios, también 3 días seguidos con más de 600 fallecimientos. ¿Qué está pasando con esta variante Delta? Se lo pregunto y saludo al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Bienvenido nuevamente al programa, doctor. Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Un saludo a ti y a toda la auditoría. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque si nos atenemos a las declaraciones que ha venido haciendo Hugo López-Gatell, pues esta es una variante más contagiosa, pero no más letal. Un poco me parece a mí, minimizando lo que nos está pasando. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? ¿Hasta dónde puede llegar esta tercera ola, doctor? Muy bien, pues la variante Delta sí es una variante más transmisible y la letalidad no tiene que ver tanto con la biología de la variante o del virus en sí, sino más bien es una cuestión de escala. Al aumentar la transmisión, aumentan el número de casos y esto afecta directamente en la letalidad o en los casos de defunciones. Entonces no es lo mismo tener, no sé, un caso de 100 o un caso de 10 que finalmente varios de miles o de decenas de miles de casos de cientos de miles o de millones. Entonces, a manera que la transmisión aumenta, los casos de severidad y de defunciones aumentan también. Bueno, sí parece que por lo menos en el tema del contagio esto se está expandiendo rápidamente. Vemos lo que está pasando en Nuevo León, donde el secretario de Salud, lo escuchamos, pues está haciendo un llamado desesperado a la población a tener más cuidado digamos, evitar que siga propagándose el virus, y Colima, que ya llegó al 97% de saturación de los hospitales. Parece tener la misma estrategia el gobierno que en las 2 olas anteriores, tener camas disponibles, pero no medidas o estrategias para cortar la cadena de contagios, doctor. Pues sí, mira, como decías, ahorita que sí sabemos que la variante Delta es muy transmisible y hay que actuar en función de eso. Digamos que los semáforos y todo eso siempre se le dio mucho peso a la ocupación hospitalaria y es una medida que sí nos habla, pero digamos, de una manera correctiva. Ya impones las restricciones una vez que ya tienes la saturación del sistema de salud y no es preventiva. A pesar de que en este nuevo semáforo ya se incluyen parámetros epidemiológicos como el número de reproducción básica del virus, esto es saber el virus, una persona que está infectada con el virus, a cuántas más puede infectar. Eso es importante. Y para este virus vemos que el número de reproducción básica es de 5 o posiblemente hasta más, donde una persona infectada puede infectar a otras 5 y esas 5 a otras 5 y esas 5 a otras 5. Entonces, si te fijas, lo que estamos viviendo en el número de casos que se observan actualmente y en los últimos 2 días que han sido inauditos, a final de cuentas estamos viendo ese proceso de expansión exponencial que tiene una variante que es mucho más transmisible que sus antecesores como la variante alfa y que a final de cuentas deberían de haber tenido medidas de mayor restricción. Cabe mencionar que también hay una parte que nos corresponde a nosotros como población Sin duda. tomar las decisiones correctas y esta sería el confinamiento, aunque entiendo que hay muchas presiones sociales y económicas que no le permitirían a mucha gente optar por el confinamiento. Doctor, aquí hablamos hace unos días con Gosia Gasperovich, que es especialista de la Universidad de Calgary, y nos decía que si no cortamos la cadena de transmisión, puede venir una variante más contagiosa que Delta. Delta, como usted dice, entre 5 y 6 contagios por cada caso. Podría venir una de 8, incluso de 12, lo cual ya volvería muy difícil controlarla. Así es, lo que está pasando es que tenemos ahorita las vacunas. El problema de las vacunas es que no se están produciendo ni distribuyendo a la velocidad que se necesita para que en la población mundial podamos llegar a este porcentaje de vacunados que nos daría la inmunidad de rebaño, que corresponde al 87% de la población mundial. Entonces, este número es muy grande y es casi inalcanzable en estos momentos y por eso se tiene que redoblar el esfuerzo ahí. Ahora, este 87% en teoría se debería de alcanzar de manera sincrónica y uniforme, y ese es el gran problema que ha habido en la vacunación mundial, que no estamos administrando las vacunas de manera uniforme. Por lo tanto,
cada persona que no esté vacunada es una oportunidad para el virus de seguir explorando mutaciones que le permitan encontrar ventajas para escapar del sistema inmune y en particular de aquella respuesta que generan las vacunas. Por lo tanto, es verdad, sí, podríamos esperar, ¿cómo se llama? Una nueva variante que escape a esta respuesta inmune de las diferentes vacunas y que a final de cuentas es el peligro que tenemos latente. Doctor, voy a tener que hacer una pausa en unos momentos. Me gustaría que se quedara con nosotros si tiene oportunidad, porque creo que también es relevante hablar sobre el regreso a clases que está programado para el próximo 30 de agosto. Dice el presidente que el regreso a clases va porque va y dice el subsecretario Hugo López-Gatell que incluso en semáforo rojo se va a dar prioridad al retorno a las aulas, al retorno presencial a la escuela. Quiero preguntarle si pues tenemos tiempo suficiente para hacer un regreso seguro a clases o si sería en estas condiciones lo que estamos viendo, pues mejor posponer esta determinación. ¿Me permite hacer una pausa y regresamos para tratar este tema? Por supuesto, Beltrán, aquí seguimos. Gracias, muchas gracias. El doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Volvemos a seguir. Agradezco al doctor Alejandro Sánchez que me haya esperado en la línea. Doctor, entonces le preguntaba, ¿volver a clases se puede en condiciones seguras o estaremos como sociedad incurriendo en un riesgo? Mira, el regreso a clases sí es algo que se tiene que repensar y sobre todo evaluar todos los elementos disponibles en la mesa y las evidencias, ¿no? Por un lado, para redondear la parte de las vacunas, ¿qué sabemos de las vacunas? Las vacunas no están ayudando a cortar la transmisión del virus porque su porcentaje de eficacia para ese rubro ha bajado muchísimo con la presencia de nuevas variantes. Lo que sí se sabe es que todas o una gran mayoría tienen porcentajes de arriba del 90% para evitar los síntomas graves y sobre todo las defunciones. Ahora, tomando en cuenta esto, pues las vacunas junto con todas las medidas de seguridad que ya hemos venido manejando, dan la mejor opción que tenemos en este momento para cortar la transmisión del virus. Por lo tanto, cualquier persona que no esté vacunada en este momento o que no tenga el esquema de vacunación completo, sigue siendo una persona vulnerable. Entonces, partiendo de ese supuesto, los niños que ahorita finalmente se tiene la autorización en México por la COFEPRIS para vacunar a los infantes o los menores de edad de entre 12 y 15 años, pues finalmente ahorita yo no he visto que hayan abierto este bloque para la vacunación. Por otro lado, la compañía Pfizer ya dijo que tendría una vacuna lista para finales de este año o principios del siguiente que se pueda administrar en infantes de entre 6 meses de edad y hasta 12 años. Entonces, ahorita, si queremos hacer un regreso a clases, son muchísimas las medidas que tendríamos que imponer para que se pudiera dar segura y muchas de ellas no se pueden controlar. O sea, simplemente, aunque sabemos que el mayor riesgo está en los espacios cerrados, mal ventilados y muy concurridos, pues finalmente la mayoría posiblemente de los salones de clases tengan estas características. Si esto le sumas que cada persona tiene una manera de moverse diferente, pues finalmente habría que detectar toda la movilidad de la plantilla estudiantil para detectar los riesgos. Entonces, aquellos que viajan en transporte público que posiblemente va abarrotado, ya están en un riesgo indirecto, pero que está relacionado con este regreso a clases. Ahora, ante ciertos riesgos que son inciertos, el mejor panorama es actuar como si fuera el peor de los casos. Entonces, a final de cuentas, se sabía que la variante, que las variantes anteriores a la Delta no afectaban tanto a los menores de edad por una cuestión biológica. Las personas jóvenes tienen menos receptores de la angiotensina 2, menos receptores AC2, y entonces esto eran menos puertas para que entrara el virus. Ahora con esta variante que es muy eficaz para infectar, aunque todavía faltan las evidencias científicas y las pruebas de laboratorio para determinar su virulencia y su efectividad e infectividad, pues a final de cuentas hay que actuar como en el peor panorama posible, donde suponemos que esta variante puede infectar más fácilmente incluso a los infantes y al no estar vacunados. Esto en conjunto con regresar a clases prácticamente va a coincidir con el pico máximo de esta pandemia o de esta tercera ola. Sería posiblemente muchos de estos elementos serían necesarios reevaluarlos y dar un paso atrás no significa un error, sino al contrario, un acierto.
Bueno, doctor, entonces repensar el tema del regreso a clases. ¿Qué opina usted de la tercera dosis? Ya varios países han dicho que a su población más vulnerable le van a poner una tercera dosis. La OMS pues les ha pedido esperar a que un mayor porcentaje de la población mundial haya recibido la primera dosis. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Es como te decía hace rato, necesitamos alcanzar el 87% de la población vacunada y el problema es de logística y de producción. Entonces, hay países como Inglaterra, Israel y otros, Estados Unidos posiblemente, que ya están por arriba del 60 o 65%, pero hay otros países que ni siquiera llegan al 10%, o me parece que en el caso de México con esquema completo estamos cerca del 20 o más o menos. Entonces, si partimos del supuesto que necesitamos esta inmunidad de rebaño alcanzarla de manera casi sincrónica, pues a final de cuentas el empezar a atomizar los recursos y las vacunas en grupos vulnerables que no son menos importantes, pero que no representan el grueso de la población, entonces estaríamos atomizando el recurso. Yo, en mi opinión, considero que se debería redoblar el esfuerzo para acabar el mayor esquema de vacunación posible en la mayoría de los lugares y después ir distribuyendo poco a poco en estas poblaciones vulnerables y sobre todo porque tampoco hay evidencias de que haya un decremento significativo de la respuesta inmune que generaron su esquema completo en adultos mayores. Sí en inmunosuprimidos o personas inmunocomprometidas, pero no todos los adultos mayores necesariamente van a presentar una baja en su sistema inmune. Por último, doctor, México es uno de los 8 países del mundo que no pone ninguna restricción a los viajeros internacionales, no les pide prueba PCR ni de antígeno, no les pide que demuestren haber sido vacunados. Esto probablemente, si hubiese sido distinto, nos habría evitado que pues llegara como llegó la variante Delta. Pero a esas alturas, ¿qué hacemos? ¿Sigue teniendo sentido ahora que la variante Delta pues es ya más del 80% de los nuevos casos? ¿Sigue teniendo sentido pues que pongamos restricciones a los viajeros internacionales? Pues mira, las restricciones no estarían de más, sin embargo, entiendo que o sea, el no haber puesto un cerco sanitario y restricciones obedece a presiones económicas, sobre todo considerando que el turismo en México es uno de lo que más contribuye al Producto Interno Bruto del país. Ahora, finalmente, pensando desde el punto de vista de la salud, sí sería prudente tener cercos sanitarios y extender la vigilancia epidemiológica y genómica, que es lo que nosotros estamos haciendo para la detección de la entrada de variantes. De hecho, en un estudio retrospectivo muy al principio de la pandemia el año pasado, fue cuando publicamos y determinamos que había habido 2 entradas del virus en el país, cuando solamente había 55 casos. Pudimos determinar que la entrada fue de Europa y también fue de Estados Unidos. Estos dos frentes se conjuntaron y pues finalmente así empezó la pandemia en México. Ahorita, por ejemplo, no tenemos idea ni siquiera, por ejemplo, de cómo están entrando tanto en fronteras desde el punto de vista aéreas y terrestres, cómo es la migración y esto cómo está afectando ¿cómo se llama? A la infección dentro del país. Entonces, definitivamente un cerco sanitario, ya sea de vigilancia o restrictivo, sería una medida muy, muy prudente. Me queda un minuto, doctor, pero quiero preguntarle, porque es su campo de especialidad, ¿qué porcentaje de los nuevos casos al día de hoy, que se sepa, por la vigilancia genómica, es Delta? Mira, los resultados que tenemos son a muestras del 15 de julio y finalmente ya vemos en el país una distribución de un poquito más del 60% de los casos de la variante Delta. Sí. A reserva de los sesgos que pueda tener por el tamaño de la muestra, ya es un número significativo e incluso ya en entidades particulares como la Ciudad de México, el Estado de México, este número se puede elevar por arriba del 80%. Entonces, definitivamente ya la variante Delta está alcanzando niveles muy significativos donde ya, como pasó en la India, en Indonesia, en el Reino Unido, desplaza las otras variantes y finalmente va a ser la variante predominante en el país por un largo tiempo. Pues doctor, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por tomar la llamada. Pascal, muchísimas gracias y fue un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, doctor. El doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.